175 en los días de Noé. Solo la primera estrofa. En los días de Noé, Dios avisó con tiempo que lluvia del cielo iba a caer, dándole muerte a todo ser. Muchos no creyeron, muchos no creyeron, muchos no creyeron, no seas tú así. Como que querían cantarlo de largo, hermano. Vamos a leer las escrituras en Génesis capítulo 6 y versículo 11, por favor. Génesis 6 y 11. Dice la palabra de Dios. Génesis es el primer libro de la Biblia, por cierto. Génesis 6 y 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces el versículo que me interesa y que voy a tocar y hacer referencia es el versículo 14. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Voy a dar la lectura hasta acá. El versículo que voy a tomar en cuenta es este versículo 14, hazte un arca. Semanas pasadas estuvimos hablando sobre el arca y hacíamos referencia que el arca hacía alusión al evangelio, ¿sí? Al evangelio. ¿Por qué? Porque el arca figuró como una buena noticia para las personas. Solo que las personas no quisieron recibir esa buena noticia de salvación. Eso es evangelio. Buenas noticias. Hay salvación en Cristo. Entonces, el día de hoy quisiera ver al arca como Cristo. Al arca como Cristo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios allí, hazte un arca de madera de gofer. Yo estaba pensando que, ¿cómo asocio la madera con Cristo? Bueno, en las escrituras, cuando pensamos en el Señor Jesucristo y en la madera, tenemos que pensar estrictamente en su humanidad. En la humanidad del Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el árbol tiene que ser sacrificado, tiene que morir para poder entonces dar vida, en este caso el arca, a Noé y a los que estaban en el arca con él. El árbol tuvo que morir, pero de ese árbol hubo preservación de vidas. Pero así como ese árbol murió, ¿sabe qué dice la Biblia? Del árbol que murió hay esperanzas, ¿sabe? Porque llega la lluvia del cielo, la rocía y ese árbol vuelve a nacer. Eso nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Pero pensando en la humanidad del Señor Jesús, yo quería pensar, ¿qué has sufrido tú que Él no ha padecido? ¿Qué has experimentado tú que Él no ha experimentado? De pronto has llorado, de pronto te has sentido triste por situaciones en la vida, Él también. ¿Has perdido algún familiar cercano, algún amigo cercano? ¿Se te han movido tus entrañas? A Él también. Estamos hablando de su humanidad. Él estaba al frente de la tumba de su gran amigo Lázaro. Y frente a la tumba de su gran amigo Lázaro, dice la Biblia, uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús lloró. Dice que se conmovieron sus entrañas. ¿Sabe qué, amigo? Porque Él experimentó lo que tú has experimentado. Pero eso no fue la única vez que Él lloró. Hay otras veces que la Escritura registra que Él lloró. Él estaba dándole amor a los suyos, a su pueblo. Amor, expresión de amor, amor y amor. Pero ¿sabe qué recibía Él? Odio, desprecio. Recibía Él. Y Él se lamentó delante de su pueblo. Y Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús lloró.
Y así la Biblia nos describe otro momento que él lloró. Pero, ¿será que has tenido necesidad en tu vida? ¿Será que has tenido necesidad de pronto, no sé, del alimento? ¿Te ha costado llevarle el alimento a tus hijos? Y has tenido que llorar porque no lo tienes. El Señor Jesús experimentó el hambre, ¿sabe? Y en un grado de intensidad más que usted, se lo puedo asegurar. 40 días sin comer. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hemos experimentado eso. Amigo, Él puede entenderte en toda tu situación. Él puede entenderte en toda tu vida. Él puede comprenderte. Él siente simpatía de ti porque Él te entiende, porque Él fue humano. Y Dios, pero humano, sin pecado. ¿Has sufrido tentaciones? ¿Sobre qué sientes atracción? La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Pero fue tentado en todo. Él te puede entender, amigo. El arca de madera de Gofer. Ahora, continúo allí y me llama la atención que esa palabra, Gofer, muchos investigadores, muchos estudiosos no han podido dar con esa madera de Gofer. Algunos piensan que es pino, otros piensan que es cedro, otros piensan que es ciprés, pero al fin y al cabo no han podido dar con esa madera de Gofer. Pero ¿sabe una cosa? Pero se han dado la tarea en buscar cuál es esa madera e inclusive ir hasta el monte Ararat, buscar un retazo de madera que parezca antiguo para poder estudiarlo y poder decir, esa madera es esto. ¿A dónde quiero llegar con esto, amigo? Probablemente tú has escuchado de Jesús el Salvador, pero para ti es un misterio porque no lo tienes como Salvador. No sabes en sí qué es. Sí, has escuchado que Él es el Salvador, pero probablemente no sea el Salvador de tu vida y Él quiere serlo. O probablemente hayas escuchado de que Jesús es Señor, pero no gobierna tu vida. Entonces no lo conoces. Así como muchas personas han tratado de saber qué es el Gofer. Muchas personas en este mundo están tratando de saber quién es Él. ¿Cómo lo conoces a Él? Probablemente no lo conoces. Y ahí es donde nosotros queremos llegar, a que tú lo conozcas a Él. Pero hay otro punto importante ahí en el versículo 14. Dice, harás aposentos en el arca. Y aquí quiero pensar en una palabrita bien importante que usted maneja y que yo manejo, porque la palabra aposento, el hebreo nido, la palabra nido. Y cuando usted le viene a la mente la palabra nido, ¿en qué piensa? Piensa en aves, ¿cierto? Piensa en los pajaritos, el papá, la mamá, los polluelitos, ¿no es cierto? Y el nido, ¿qué es de los pájaros? Es una hábitat, es una casa donde hay resguardo, donde hay seguridad, donde hay protección. Realmente el arca figuró eso. El arca figuró un lugar de protección para Noé y para su familia. Mire, sabe una cosa, el arca es Jesucristo. Fácil es comprender quién salvó a Noé y a la familia de él. Quiero hacerte una pregunta. ¿Entraste por la puerta del arca? Noé lo hizo. Y la pregunta va acompañada de ¿cuándo lo hiciste? ¿Cuándo entraste? ¿En qué momento de tu vida entraste por el arca? ¿En qué momento de tu vida entendiste, estoy seguro? Hazte un arca de madera de Gofer y harás aposentos en el arca. Eso es seguridad, ¿sabe? Mire, ¿sabe una cosa? El Señor Jesucristo proveyó el aposento para ti y para mí, lo proveyó. Pero ¿sabe una cosa?
Para él no hubo aposento. Él dice que las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar su cabeza. Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero dice más la palabra de Dios. Dice: y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí me quiero detener por un momento. Calafatearás con brea. Resulta que la palabra original es la misma palabra. Calafatear con brea. Voy a ver si me explico. Los israelitas en el pasado tenían 7 fiestas. 4 iniciaban con P, 2 con T y 1 con E. Eran 7 fiestas. ¿Cuáles eran, hermanos? ¿Cuáles eran? La primera en orden: Pascua, panes, primicias. ¿Cuál es la otra? Pentecostés. Ahora por las T. Trompetas. Por la E. Y la última, tabernáculo. 7 fiestas. La sexta fiesta se llama expiación. La palabra calafatear con brea es la misma palabra expiación. Es la misma palabra expiación. Porque ¿qué significa expiación? Cubrir, tapar, apaciguar, perdonar. Eso significa expiación. ¿Sabe una cosa? Calafatearás con brea. La cubrirás con brea. ¿Cuál era la diferencia en cubrir los pecados del pasado con cubrir los pecados ahora? Es que en el pasado se cubrían solamente un año. Ese era el límite de tiempo. De hecho, Noé, dentro del arca, había calafateado el arca por dentro y por fuera. ¿Y cuánto tiempo duró Noé en el arca? Un año. Aproximadamente, pero un año. Pero del Señor Jesucristo se dice que la sangre del Señor Jesucristo es diferente a aquellas sangres, porque la del Señor Jesucristo fue derramada una sola vez y para siempre. ¿Para qué? Para que el agua del juicio no entre en tu vida. El arca está calafateada, ¿sabes? Está segura, y el arca es Jesucristo. Mira, la calafatearás por dentro y por fuera. No voy a tocar más porque quiero darle parte al hermano para que nos enseñe la palabra de Dios, pero refúgiate en el arca porque el arca representa al Señor Jesucristo.